Lo primero que quisiera decir es que esta es la primera traducción de la Biblia hecha por latinoamericanos. Pero antes hubo otra Biblia, que se llamó Biblia Platense, traducida por Monseñor Juan Strauminger, que seguramente muchos ya han conocido, y que tiene un mérito muy especial, porque Monseñor Strauminger, bueno, después de estar en la guerra y después de huir a Suiza por parte del nazismo, se encontró en Suiza con Monseñor Mün del Verbo Divino, y él lo invitó a venir a la Argentina y lo trajo a su diócesis, que era la diócesis de Jujuy, a la parroquia de San Pedro, que en aquella época era la principal ciudad de Jujuy, más importante que la capital incluso, y ya tenía 50 años y no sabía una sola palabra de castellano, y estudió el castellano y tradujo la Biblia. Trabajó 8 años. Yo lo pesqué al final solamente. En el primer año de filosofía me enseñó griego bíblico, pero después ya había terminado la guerra y entonces él pasó por Israel y volvió a su patria, Alemania, donde falleció al poco tiempo. Creo que merece ser recordado y merece ser homenajeado, porque también él hizo una gran obra, a pesar de que en la actualidad esa Biblia ya nos resulta un poco anticuada, un poco por el uso del lenguaje un poco español, y después las notas también son muy fundamentalistas en general. Pero es un mérito innegable del Monseñor Strauminger haber traído la Biblia a la Iglesia Católica en buena parte de la Argentina e incluso de Latinoamérica. De hecho, hay mucha gente mayor que la recuerda todavía y se sigue publicando, pero no cumple con las necesidades pastorales de un texto accesible, de un texto claro, y sobre todo no cumple con la necesidad fundamental de ser una Biblia barata. Sobre este recuerdo quisiera hacer ahora algunos comentarios muy simples, muy breves. Me dijeron que esta asamblea se ocupa no solamente de temas religiosos, sino también de temas científicos, académicos. Por eso quisiera hacer algunas reflexiones sobre cómo se traduce la Biblia. Primero está la cuestión de los textos, que habría que exponerlas resumiendo lo que los especialistas tratan en la llamada crítica textual, pero esto es un tema que necesita otro tiempo y otra circunstancia. Pasando luego a la tarea de traducir el texto de la Escritura, nosotros hablamos de una Biblia sencilla, de una Biblia clara, de una Biblia pastoral, pero detrás de esa tarea hay un largo y un prolongado y un duro trabajo científico, porque prácticamente en cada página de la Biblia hay algunos textos que no son del todo claros, que presentan dificultades de carácter filológico, y hay textos incluso que se llaman textos corrompidos, a pesar de que la palabra corrompido en la Argentina tiene una significación muy... textos que por un error del copista no tienen la claridad que sería necesaria para que el texto sea absolutamente claro. Además hay textos fáciles, por ejemplo, la literatura del deuteronomista tiene un lenguaje más accesible, pero el libro de Job plantea una serie infinita de dificultades y de problemas. Y eso
hubo que estudiarlo y hubo que tratarlo y hubo que volverlo a traducir en parte, hasta que al final salió lo que tenemos ahora en la Biblia, y que probablemente, si hacemos una revisión, tengamos que retocar algunos textos. Para poner algunos ejemplos, en primer lugar, tenemos que toda traducción es un problema de comunicación. Y la comunicación, como ustedes saben, implica un emisor y un receptor. O, para decirlo con palabras más adecuadas, un destinador, porque se trata de una acción consciente y deliberada, la intención de transmitir un mensaje, y un receptor, que es el destinatario de ese mensaje. La comunicación se establece mediante un código, porque sin código no hay posible comunicación, a no ser en el mundo de los ángeles. Pero nosotros necesitamos signos, y esos son los signos del lenguaje. Además del fenómeno de la comunicación de un mensaje específico, tenemos un contexto y tenemos sobre todo un entorno y sobre todo el contacto que se tiene que establecer necesariamente, a veces cara a cara, otras veces mediante artefactos electrónicos como ahora, y finalmente mediante escritos, a pesar de que los escritos van disminuyendo cada vez más en favor de los mensajes que se transmiten por medios electrónicos. De todas maneras, ese procedimiento de comunicación exige que tengamos en cuenta las características del destinatario, porque una palabra dicha inoportunamente produce el efecto contrario al que nosotros a lo mejor con la mejor buena voluntad deseamos, pero que fracasamos porque no hemos elegido, como dice el libro de los Proverbios, el momento oportuno para decir la palabra oportuna. Entonces, lo primero que había que establecer era un nivel de lenguaje. Por ejemplo, si ustedes toman la Biblia de Reina Valera, sobre todo en sus versiones más antiguas, se van a encontrar con el castellano del Quijote, de la época del Quijote, 1500, siglo XVI. Esa edición de Reina Valera fue revisada repetidamente, hasta 1960 fue la última que circula habitualmente, y después hubo otra posteriormente en 1993. La última, la Reina Valera contemporánea, 2010. 2010. Yo estuve en la del 93. 95. 95. Y ahora hicieron una nueva revisión. Sí. Ya, perdón, quitando Jehová y Señor, y quitando también el vosotros. Fue lo principal. ¿Ah, sí? Sí. Así que avanzaron. Sacaron el Jehová. Ya no es más Reina Valera. Con ustedes, con ustedes, no, pero en Latinoamérica es evidente que vosotros no funciona. No funciona porque nadie lo usa. Solamente cuando dicen juráis defender a la patria, ahí pero de todas maneras, fuera de ese lenguaje protocolar, esa formulación protocolar nunca se usa un vosotros, porque si una maestra le dice a los chicos venid, traed, llevar, los chicos no van a saber de qué se trata. Entonces,
hubo que pasar al vosotros, que fue del vosotros al ustedes, que fue una de los cambios más fundamentales que realizamos con el padre Truso y con otros colaboradores, y penosamente lo pudimos introducir en la traducción, a pesar de que en los leccionarios del episcopado había que mantener el vosotros, y las monjas de Victoria, las benedictinas, tenían que hacer el esfuerzo de pasar el vosotros, el ustedes al vosotros, para poder publicar los textos del libro del pueblo de Dios en el lenguaje que se consideraba litúrgico. Pero ahora no hay ninguna dificultad en decir tomen y coman. Bueno, esa sería una característica en la determinación de los destinatarios del lenguaje, del mensaje, mejor dicho. Ahora, podemos distinguir tres niveles. Un nivel literario, un nivel coloquial, más o menos el propio de la conversación, de una conversación seria, y luego en un nivel más bajo todavía lo que se llamó en un momento Biblia para niños, y después ahora se llama Biblia en lenguaje sencillo, que esa es una de las traducciones que acaba de publicar la Sociedad Bíblica y que se utiliza con cierto gusto por parte del pueblo, pero que no nos da un contacto adecuado con la palabra de Dios. Nos da una primera iniciación muy remota que después tendrá que profundizarse mediante otras lecturas. Otro factor es, por ejemplo, la vinculación del texto con la cultura, que es un texto importante, porque el castellano, a pesar de ser la lengua del mundo hispanoamericano, es una lengua que tiene muchas modalidades propias, muchos verbos que no se pueden utilizar en un lugar y en otros son lenguaje corriente. El verbo coger, por ejemplo, acá no se puede poner porque ya se sabe que tiene una significación, pero que en Puerto Rico lo usan permanentemente hasta el cansancio para toda una serie de modismos y de expresiones familiares, coloquiales. Por ejemplo, entonces tenemos en el libro de los Cantares de los Cantares que, amada mía, tú eres semejante a la yegua del carro del faraón. Decirle a la amada que es como la yegua del carro del faraón no quedaría nada bien. Por eso ahí no hay más remedio que poner una nota diciendo que en aquel contexto la palabra yegua daba idea de lozanía, de belleza, de agilidad, y que no era una expresión denigrante como sería para nosotros. Pues si no, habría que poner. Otro, por ejemplo, otro caso, en el libro de los Proverbios hay un pasaje que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Así pondrás carbones encendidos sobre su cabeza. ¿Qué significa eso de poner carbones encendidos sobre la cabeza? Bueno, en general, por lo menos en las traducciones más corrientes, se dice
enrojecerás a tu enemigo de vergüenza, lo provocarás a la reflexión y a la conversión. Pero parecería que hay otra significación que tiene su fundamento en un cuento egipcio que imponía a un condenado a caminar con un brasero encendido sobre la cabeza, en señal de arrepentimiento y de justicia. Pero al margen de eso, en una iglesia de la República Dominicana había un negro, y el negro dice: ¿cómo hago para ponerme rojo de vergüenza? No había manera de actualizar el mensaje mediante esa explicación. ¿Por qué? Esto tiene que ver con una cuestión muy importante en la teoría de la traducción, que cuando se trata de pasar el mensaje del destinador al destinatario, se pueden dar dos: está la coincidencia formal y la coincidencia dinámica. La equivalencia formal significa traducir palabra por palabra. La equivalencia dinámica consiste en traducir sentido por sentido. Por ejemplo, se salió de las casillas. Es un modismo propio del lenguaje castellano, que si lo traducimos al alemán, por ejemplo, o al inglés, yo lo puse este ejemplo en un he lost his temper. Sería el sentido, pero ese sentido no tiene nada que ver con el carácter idiomático del texto original. Y así no hay más remedio que recurrir a la equivalencia dinámica, que se ocupa de dar el sentido de los textos al margen de las palabras que forman el modismo y que no tienen nada que ver. Salirse de las casillas no tiene nada que ver con el enojo. Es un modismo que nosotros sabemos que tiene una significación relativa a la manifestación del enojo, pero que no corresponde al valor de cada uno de